La otra opción en cuanto a la colaboración y la prestación de tareas o de servicios para una organización que no implica la relación de dependencia, es decir, una relación de trabajo en los términos que les he estado explicando, es el voluntariado, que es una opción que ha existido siempre, pero no siempre ha estado legalmente regulada. Bien, siempre ha existido gente dispuesta a colaborar en organizaciones sin fines de lucro, pero no siempre ha estado regulada. Recién en el año 2004 se sanciona la ley de voluntariado, después se dictan los decretos reglamentarios, el decreto 17 de 2004, que promulga la ley y observa dos artículos, es decir, que cuando ustedes vayan a la ley, hay dos artículos, que son dos artículos importantes, que ya después se los voy a explicar, que están observados. Esto quiere decir que no tienen aplicación. Después el decreto 750 de 2010 reglamenta la ley y después hay una disposición reglamentaria del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que es la disposición 12 de 2010, que termina de alguna manera de reglamentar más en detalle el régimen del voluntariado. Este marco normativo es muy importante que se haya dictado, ya que no existía norma legal alguna que ampare o otorgue beneficio a quien se ofrecía para el voluntariado, ni tampoco a las empresas o organizaciones que tomaran voluntarios. Entonces, por un lado, el voluntario no tenía ningún incentivo legal ni ninguna protección, y por otra parte, la organización que tomaba el voluntario corría el riesgo de que se interpretara que ese voluntariado era en realidad una relación de dependencia encubierta, es decir, una relación de trabajo como la que les acabo de explicar, corriendo a su vez el riesgo de que esta persona les hiciera un juicio laboral, con todos los peligros que eso implica. Entonces, a partir de 2010 se dicta la ley 25855 de voluntariado social, la cual tiene por objeto promover el voluntariado, es decir, alentar a que sean más personas las que hagan trabajo de voluntariado y regular la relación entre el voluntario, la persona que hace el voluntariado, y la organización para la cual el voluntario presta tareas. Bien, define al voluntario como una persona física. ¿Se acuerdan que hablamos más temprano de personas físicas y personas jurídicas? Bueno, pues el voluntario debe ser necesariamente una persona física y la organización debe ser necesariamente una persona jurídica. Ahí vemos la importancia nuevamente de obtener la personería jurídica, es decir, de que sus organizaciones estén constituidas regularmente para que puedan acceder al régimen de voluntariado y poder contar con la ayuda, la colaboración y la participación de miembros de su comunidad que quieran participar, que quieran prestar servicios y ayudar en su organización, y que ustedes como organización no corran el riesgo de que esa persona luego les haga un juicio laboral o tengan algún problema. Si se inscribe como voluntario, si se lo inscribe, se lo registra como voluntario de acuerdo a las previsiones de esta ley, ustedes van a estar cubiertos y el voluntario a su vez también va a tener ciertos beneficios. Bien, dijimos que el voluntario debe ser necesariamente una persona física, la organización necesariamente una persona jurídica, y aclara la ley que expresamente el voluntario no puede cobrar suma alguna en concepto de retribución por las tareas que realiza. Esta es la característica esencial del voluntariado, es decir, el trabajo gratuito o ad honorem que se realiza en favor de una organización que a su vez también se la define. Tiene que ser una organización necesariamente sin fines de lucro, independientemente de la forma jurídica que adopte, porque recordemos que la organización puede ser una fundación, puede ser una asociación civil o puede ser una simple asociación. Eso ya lo vamos a ver en detalle en otra clase. Pero independientemente de la forma que tenga su asociación,
si no tiene fines de lucro y está destinada a hacer obras de bien común, puede recibir voluntarios. Bien, y el voluntario necesariamente va a tener que trabajar en forma gratuita, sin perjuicio del reembolso de gastos que puede llegar a tener. Eso ya lo vamos a ver en un ratito. Bien, luego la ley regula los derechos y obligaciones de las partes en una relación de voluntariado. Recordemos que las partes son el voluntario y la organización. Los derechos del voluntario son los derechos a, primero, ser informado en forma precisa y detallada de cuáles son las tareas que va a cumplir. Luego tiene derecho a ser capacitado en las tareas que va a cumplir. Tiene derecho a ser identificado como voluntario con una credencial que también está regulada y ya la vamos a ver. Tiene derecho a ser registrado en un libro especial que también está reglamentado. Y tiene derecho a que se le reembolsen los gastos si es que así ha sido pactado en el contrato. El tema de los reembolsos es importante y debe ser pactado en forma expresa. Hay un contrato de voluntariado donde la ley especifica que en forma expresa se debe decir en forma expresa y clara si la organización le va a reembolsar los gastos que tenga el voluntario en el cumplimiento de sus funciones. Bien, o sea que no necesariamente la organización le va a reembolsar. Puede hacerlo o no. Lo que sí es obligación es que eso conste en el contrato. Es decir, en el contrato debe decir si la organización le va a reembolsar los gastos o no. Por otra parte, como obligaciones, bueno, este derecho que tiene a ser capacitado es también una obligación. Es decir, cuando existan capacitaciones que brinde la organización, el voluntario tiene derecho, pero también la obligación de hacerlo. Por supuesto, tiene el deber de diligencia, es decir, de hacer bien su trabajo, como cualquier trabajo, si bien esto técnica y jurídicamente no es una relación de trabajo, pero en definitiva se cumplen tareas. Estas tareas deben ser realizadas con diligencia. También tiene, por supuesto, la obligación de no cobrar una retribución y tiene el deber de confidencialidad sobre las tareas que realiza. La ley también define lo que se llama el acuerdo básico común, que es el nombre que le da la ley al contrato. Básicamente, el contrato de voluntariado se llama, según la ley, acuerdo básico común, por las siglas que se van a acordar, ABC. Este acuerdo básico común debe contener principalmente, como yo les dije, una definición clara respecto del reembolso de gastos, es decir, si el voluntario va a poder pedirle a la organización que le reembolse los gastos que tenga. Además, por supuesto, van a tener que incluirse los derechos y obligaciones de las partes, los datos precisos de las partes y la tarea en forma clara, precisa y concreta que va a realizar el voluntario debe estar definida, así como el plazo de duración del voluntariado, los horarios que va a cumplir el voluntario o no, ¿verdad? Todos los elementos que hacen a la relación de voluntariado, tareas, horarios, días, plazo del contrato, si hay reembolso de gastos o no, todo eso debe constar en este contrato que se llama Acuerdo Básico Común. Una cuestión importante del voluntariado que está en el decreto de promulgación de la ley, como les dije, es que se observaron dos normas de la ley. Una era respecto de la certificación de servicios, que estaba incluida la obligación de la organización de entregar una certificación de servicios al voluntario una vez finalizado el voluntariado. Eso se sacó porque se consideró que estaba muy relacionado con lo que es una relación de trabajo, más que un voluntariado. Y lo mismo sucedió con la obligación de asegurar al voluntario. Es decir, que en un principio se había legislado que el voluntario debía contar con un seguro que la organización debía pagar, un seguro de accidentes personales. Recordemos que cuando hablamos de la relación de trabajo, el empleador necesita contratar obligatoriamente una aseguradora de riesgos de trabajo, que es justamente un seguro que cubre las contingencias de enfermedades o accidentes de trabajo o muerte. Bueno,
este seguro que la ley obligaba cumplía la misma función, y tanto lo de la certificación de servicios como lo del seguro fueron observados, es decir, que no está vigente, y esto es importante saberlo porque si bien no es obligatorio para la organización contratar un seguro, ¿verdad? Es totalmente recomendable que lo haga, porque si el voluntario llegase a sufrir algún siniestro, algún accidente o tuviera algún problema, la organización va a ser responsable, indudablemente, ya que se ha estado beneficiando del trabajo de una persona que ha sufrido un siniestro en cumplimiento de sus funciones, ¿verdad? Entonces, si bien no es obligatorio, es recomendable, y así se lo sugiero, que contraten un seguro. No les va a salir caro y les va a ahorrar problemas. Bien, la otra norma que es importante que conozcan y que ustedes pueden estudiar o ver para saber bien cómo manejarse con el régimen de voluntariado es el decreto reglamentario de la ley, que es el decreto 750 de 2010. Este decreto agrega un par de cuestiones a las ya mencionadas, como por ejemplo que se aclara que los miembros de la organización, es decir, los fundadores o los miembros del consejo directivo o quienes se adhieran a la asociación civil o a la unión vecinal o fundación o a la figura jurídica que tenga, no pueden ser voluntarios. Es decir, el voluntario es claramente un tercero que viene desde afuera de la organización a colaborar en forma gratuita. Esto tiene que quedar claro. Otra cosa que agrega el decreto es que se reglamenta cómo debe ser el libro de registro de voluntarios. Esto es importante porque esta es la manera en que tienen ustedes para acceder al voluntariado en forma legal y que no tengan después ningún problema con el voluntario que les quiera, supongamos, hacer un juicio laboral. Ustedes tienen que llevar un libro de registro donde figuren las altas, bajas y, en los casos de las bajas, las razones de la baja, la fecha de alta, la fecha de las bajas y los datos del voluntario. Este libro de registro, así como otras cuestiones como la credencial de identificación del voluntario, hay un modelo que está en el anexo de la disposición 12 de 2010 del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, el CNCPS, donde ni siquiera lo tienen que hacer ustedes, ya está el modelo hecho, ¿bien? Incluso el modelo de contrato, ¿se acuerdan que les dije el ABC, el Acuerdo Básico Común, que es el contrato de voluntariado, está también en el decreto reglamentario y en esta disposición. Entonces es importante que conozcan estas normas porque además estas normas les proveen los instrumentos para poder ustedes encarar una relación de voluntariado. Bien, otra cuestión que está reglamentada en el decreto y en la disposición que les mencioné es respecto del libro de registro, es que este debe rubricarse, así como les hablamos, ¿se acuerdan de la rúbrica del libro de sueldos en caso de que ustedes estuvieran empleados? Es decir, que la autoridad de aplicación de control tiene que ver los libros, controlar que estén en legal forma, que estén bien hechos y ponerles un sello. Eso es la rúbrica. Este libro de registro de voluntarios es rubricado por la autoridad de control, que es la CNCPS, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Este trámite se hace online y es muy sencillo. Ustedes mandan el libro y ellos lo visan y lo devuelven. Bien. Entonces, ustedes, para acceder al régimen de voluntariado, lo único que tienen que hacer es, primero, al igual que para el régimen de trabajo, contar con una personería jurídica vigente, en trámite y regularizada y al día. Bien. Y luego de eso, tienen que contar con un libro de registro, tienen que eventualmente hacer los contratos, registrar en ese libro a los voluntarios y luego rubricar ese libro, es decir, mandarlo
a la autoridad de control para que la autoridad de control tenga una constancia de que ustedes han registrado a uno o más voluntarios en su organización. ¿Cuál es el beneficio que ha puesto la ley para los voluntarios? Bueno, principalmente la obligación de que se le reembolsen los gastos si es que así se pacta, pero también otro muy interesante, que es que el voluntariado cuenta como antecedente de análisis obligatorio, es decir, que lo tienen que tomar en cuenta en forma obligatoria para ingresar a trabajar para cualquiera de las reparticiones del Estado Nacional. Bien, eso es muy importante porque quien hace un voluntariado suma puntos en su currículum que le van a servir como antecedente y lo van a ayudar el día de mañana para entrar en cualquier cargo que se encuentre vacante para el Estado Nacional, en cualquiera de sus dependencias. Bien, ese es el beneficio que ha puesto la ley para promover la actividad de voluntariado. Y como les dije, para ustedes, es decir, las organizaciones, el beneficio es la tranquilidad de poder contar con gente que los ayude y no asegurarse que no van a tener ningún problema legal. Bien, hay veces que lógicamente quizás necesiten contratar un empleado o empleada y bueno, eso lo van a tener que hacer también de manera regular y legal, haciendo todas las cuestiones que yo les he comentado anteriormente. Pero si pueden acceder al régimen de voluntariado, es mucho mejor, porque lógicamente no va a tener costo para ustedes, no van a tener problemas de eventuales juicios que pueden llegar a arruinar a la organización y le va a servir al voluntario como antecedente y ustedes van a tener una ayuda gratuita. Entonces yo les sugiero fuertemente que utilicen la figura del voluntariado. Lo único que tienen que hacer es llevarla en regla, como les he comentado, hacer un contrato, llevar un libro, registrar ese libro y listo. Es muy sencillo y tiene un montón de beneficios para ustedes, así que yo se los recomiendo. Y como les dije, en la normativa que yo la voy a subir como material de estudio, está no solo las cuestiones que yo les acabo de comentar, sino también incluso hasta los modelos de contrato, los modelos de nota para cuando ustedes tengan que mandar a rubricar un libro, los modelos de credenciales de identificación del voluntario, en fin, está todo muy, muy regulado, bastante bien hecho, bastante fácil para que ustedes accedan a esto que sin duda alguna es un beneficio muy grande y una tranquilidad para que ustedes puedan en definitiva cumplir sus fines, que es lo que les interesa. Así que bueno, esto sería todo por ahora. Espero haber sido claro y nos vemos en la charla interactiva por Zoom para cualquier duda, consulta y que tengan para hacerme. Les agradezco mucho su atención y nos estamos viendo. Adiós.